Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Inicio de mes y hay que preguntarnos, espera. ¡No! Hay una extraña forma de romper con la cuarta pared, y es cuando el autor de una obra se inscribe en ella. ¿El autor en su obra es Dios? Así debería serlo, ¿no? Ahora sí, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Si estás viendo este video soy Comic, disculpa que no haga una reseña como las demás, pero esta obra me inspira a sacar mi lado más analítico. También creo que no es necesario recomendar una obra de Soy Comic. Ya sabemos que es una obra maestra. Así que aprovechemos para hablar de esta curiosa narrativa que pensaba que era más explorada, pero solo tengo unos cuantos ejemplos. Así que les pido haber leído el manga de personajes de Soy Comic, que es genial, no hace falta decirlo, y el mío también, Allegri y Ea, que no es tan genial, pero de eso se trata el video, esta vez no es spam. Bueno, seguiré suponiendo que los leyera. Así que hablemos del autor contra su obra. El proceso de creación en general no es sencillo, o al menos no para todos. Yo me considero una persona imaginativa, por lo que se me hace raro que una persona diga que no puede crear. Como aspirante a ser mangaka, siempre me gusta preguntar a las personas con gusto por el manga o el webtoon si a ellos no les gustaría hacer uno, y la respuesta suele ser que yo no podría hacer algo así. A mí me gustaría pensar que cualquier persona puede imaginar una historia, pero tal vez no sea así. El proceso para crear una narrativa tiene muchas implicaciones. El mundo, y si tiene una parte fantasiosa, por eso podemos ver que estos aspectos suelen ser repetitivos, porque son complicados de imaginar. Y ese proceso imaginativo, ese esfuerzo, lo puedes dedicar a otros aspectos más importantes, o a lo que puedes considerar más importantes, como crear tus personajes, lo cual es lo más importante en este tipo de narrativas donde el autor se enfrenta a su obra. Pero ya veremos después. Antes de llegar al meollo del asunto, revisemos los ejemplos que tenemos. Claro está, la obra que nos reúne hoy aquí, Personaje, donde nuestro protagonista encuentra un misterioso lápiz que al dibujar en un misterioso cuaderno crea un ser con vida, y nuestro protagonista empieza a dibujar escenarios donde su dibujo tiene geniales aventuras, pero por la interrupción de una pareja, al protagonista se le ocurre darle una pareja a su dibujo, y en el principio sale bien, pero luego el dibujo ya no quiere seguir con las aventuras. El interés del autor choca con el de la obra, y eso lleva a su conflicto. Existen animaciones en YouTube con la misma idea, llamadas Animation vs Animator, que son entretenidas de ver, pero no tienen tanta narrativa, así que mejor hablemos de Allegri y Ea, donde nuestro protagonista, True, es el protagonista de un manga de romance, y está teniendo una cita con una chica que no es su novia, pero su novia llega generando un hoyo en la trama, y True comienza a cuestionar su existencia, y en ese momento nos damos cuenta que él realmente es una inteligencia artificial, que un autor flojo ocupa para hacer su manga, y cuando éste quiere tomar sus propias decisiones, y no sigue con la trama que se le impone, pues se cierra el programa. Otro ejemplo, y creo que es el más representativo, son los cortos animados de los Looney Tunes, que son dos, Doc Amok y Rabbit Rampage, donde el pato Lucas es fastidiado por el dibujante, que no le da una trama a seguir, lo molesta con el sonido, y el otro es más o menos lo mismo, pero con el Bugs Bunny. Sin embargo, el mejor ejemplo viene de una obra literaria de 1914, Niebla, mi libro no ilustrado favorito, donde, después de muchas desilusiones amorosas, nuestro protagonista Augusto decide quitarse la vida, pero antes de hacerlo, decide consultarlo con Miguel Unamuno, autor del libro. Y ellos tienen un diálogo muy interesante. Unamuno le dice que no puede quitarse la vida porque es su creación y solo puede hacer lo que él quiere que haga. Parece racional. Un personaje de ficción hace lo que el autor quiere que haga. Pero nuestro protagonista cuestiona a Unamuno con un gran argumento. Un novelista, un dramaturgo, no pueden hacer en absoluto lo que se les antoje de un personaje que crean. Un ente de ficción novelesca no puede hacer, en buena ley de arte, lo que ningún lector esperaría que hiciese. Y es cierto, cuando creas un personaje, creas una persona con pensamientos diferentes a los tuyos. Por eso antes dije que el proceso de creación puede no ser tan sencillo. Debemos crear una mente dentro de nuestra mente, pero diferente a la nuestra, porque nuestros personajes no actúan y no son como nosotros, actúan como ellos, siguiendo las directrices que nosotros creamos, sí, pero son diferentes a nosotros. Más de una vez he actuado una escena poniéndome los zapatos de mis personajes para intentar descubrir qué hay en ellos, y no poner qué haya yo. Y puede ser frustrante, piénsalo. El autor para ellos debe ser Dios, los creó, les dio la vida. En los cortos de los Looney Tunes se puede ver el poder que tiene el autor sobre su creación. Puede deformar todo su mundo,
y aún así ellos tienen metas diferentes a las del autor. Por eso Unamuno se enoja. Bueno, basta, basta. Cállate, no quiero oír más impertinencias. Y de una criatura mía. Como ya me tienes harto, y además no sé ya qué hacer de ti, decido ahora mismo, no ya que te suicides, sino matarte yo. Vas a morir, pues, pero pronto, muy pronto. Lo siento, me emocioné. Y aunque Augusto pide piedad a su creador, este ya tomó una decisión, y esa decisión ya forma parte de su libro. Pero ¿se dan cuenta de lo curioso que es? Porque esto sigue siendo ficción. El autor lo sigue controlando. Rompe la cuarta pared, pero sin salir de la ficción. Pero no es lo mismo. Tal vez ya has escuchado del compromiso que hacemos cuando vemos una historia de ficción, donde por unos momentos podemos aceptar la irrealidad, pero esa ficción se rompe con otra ficción. El ejemplo perfecto es Personaje, donde tenemos un manga que se rompe, que deja de ser la realidad que estábamos aceptando para hacer un manga de nuevo, y tenemos otro manga que ahora se vuelve la realidad, aunque sigue siendo un manga. Pero ahora nuestro compromiso está con este, y nos quedamos con la duda final de si esta ya es la realidad o es otro manga. Una narrativa autor contra obra es un reflejo del difícil trabajo que es crear una historia. Debemos pensar como otras personas que no existen, respetar reglas de mundos que no existen, para tener congruencia con las propias reglas que nosotros nos impusimos. Por eso existen conceptos como saltar el tiburón, donde un personaje hace algo que no haría para llamar la atención. ¿Se dan cuenta de lo curioso que es? Nos hacemos a la idea del personaje, identificamos su mentalidad. Tiene razón Augusto, un personaje de ficción está más allá de la voluntad de su autor. Puede ser frustrante tener que limitar tus ideas por reglas, por directrices de personajes que tú mismo inventaste. Y vemos salir esta frustración al final de este tipo de narrativas, donde True se cierra, el dibujo del personaje es borrado y Augusto muere. La obra es destruida por su autor, porque sus creaciones quieren algo diferente, se están rebelando contra Dios. Tú siendo Dios, siendo el dueño de tu obra, no puedes hacer lo que quieras con ella, puede ser frustrante. Y por eso este tipo de historias son trágicas para la creación, porque son una forma de desahogarnos con lo difícil que puede ser crear. Porque en una obra normal no puedes elegir la trama de forma caprichosa, debes mantener congruencia con las reglas que tú te pusiste. Solo en este tipo de obras, donde el autor se inscribe en ella, puede elegir caprichosamente, según su voluntad, según siendo Dios, lo que quiere que pase. Puede matar a su personaje de la forma más arbitraria posible y no necesita tener sentido, porque dentro de su obra sí es Dios. Pero si no está el autor en su obra, es un esclavo de sus propias ideas.